la iglesia, ya que la iglesia no se define en este ágape que el Señor ha levantado, sino que el Señor es un Dios mundial. Él creó los cielos, la tierra y todo lo que en Él hay. Amén. Amén. Así que oro a Dios que este tiempo que vamos a pasar como familia de la fe puede ser de edificación, puede ser de instrucción, ya que le estamos dando las primicias al Señor. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que han creído a Jesucristo. Y Gracia y Apostolado a las Naciones le da la bienvenida a todos los hermanos, a todos aquellos amadores de la verdad, porque sabemos que Dios habla y va a hablar a través de su palabra. Y dice la profecía que el Señor no haría nada sin antes dárselo a saber a sus santos profetas. Amén. Nosotros profetizamos la palabra de Dios. Amén. Cada uno de nosotros profesamos a Cristo. De eso se trata el Evangelio, profesar a Cristo, hablar de Cristo, hablar del Evangelio de Cristo. Amén. Ya que Él se hizo un pueblo para Él. Y gloria a Dios que estamos en un tiempo, como decía la hermana en oración, difícil, pero también sabemos de que estamos cubiertos y protegidos en Él. Así que es una gran victoria ya de que Él haya puesto su Espíritu en nosotros, haya puesto ese don de la fe para creer a Él. Amén. Así que, habiendo dicho esto, el martes en el apostolado tuvimos un tiempo maravilloso. Y bueno, todo este material, toda esta instrucción de Dios va a estar disponible en YouTube prontito. Estábamos hablando de la unidad del Espíritu, Amén. tomando la carta a los Efesios, capítulo 4. Muy importante afirmar, dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, con toda humildad y mansedumbre. Ahora eso ya es espiritual. Amén. Dijimos que muchas veces se presentan cosas en la iglesia, incluso en nuestro trabajo, etcétera, pero tenemos que guardar la unidad. Amén. Ya si el otro hermano no quiere guardar la unidad, ya tú no puedes hacer nada. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos afirmaba que nosotros tenemos que aguardar la unidad del Espíritu, soportándonos con toda paciencia. Amén. Y lo más importante, en amor. Así que me gozo en el Señor de poder haber dado este apostolado, y vamos a darle continuidad a lo que el Espíritu de Dios está comunicando, no solamente a la iglesia local, sino a la iglesia universal, ya que la palabra de Dios, como dijo nuestro hermano Pablo, no está presa. Amén. Y oro a Dios que esta palabra que vas a escuchar a continuación traiga fundamentos sólidos, ya que todo se puede mover. La carta a los Hebreos nos enseña que es necesario que todo lo movible se mueva para que queden las cosas inconmovibles. Amén. Dios sigue probando a sus hijos, oído. Dios sigue probando el corazón de sus hijos hoy, 2023. Claro que sí, porque dice que la fe debe ser probada. Y nosotros que profesamos fe, andamos caminando por fe y hemos creído a Jesucristo, muchas veces el Señor permite, porque Él es Dios, Él permite que las cosas a veces se muevan. Amén. O permite ciertas situaciones con terceras personas para ver dónde estamos fundados. Así que yo oro al Señor que ese pueblo que Él escogió sea un pueblo maduro, sea un pueblo en el cual esté firme, sin fluctuar. La fluctuación al Señor no le agrada. Amén. Dice que andamos por fe y no por vista. Dice también que el que retrocediere no agradará a mi alma, Amén. dice el Señor. ¿Y retroceder de qué, pastor? Retroceder de la fe. Porque muchos hermanos pueden estar congregándose, pero no hay fe en ellos. Por eso es que para nosotros como ministerio es muy importante la tarea de edificación en la fe. Porque la fe es la que ha vencido al mundo, lo que Amén. dice primera carta de Juan 5:4. Amén. ¿Lo creemos? Dice que es la fe que ha vencido al mundo. Amén. Si tú caminas en fe, dice que tú vas a vencer el mundo. Porque tú ya no vives por lo que ves, sino por lo que has creído. Y tú no le has creído a un hombre, tú le has creído a Jesucristo. Y por eso que Jesucristo quiere hacerse una realidad en la vida de nosotros. Una realidad en la vida de las familias. Una realidad en tu negocio. Una realidad en tu matrimonio. Una realidad en tu hijo.
ya cambia el pensamiento, porque cuando Jesús viene a una vida, dice que la transforma. Dice que la edifica, la fortalece y la perfecciona. Por eso es que tú y yo no podemos vernos perfectos, aunque por el Espíritu Santo, dice Hebreos 10:14, que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. O sea, perfectos en el Espíritu, pero con un alma caída. Un alma que todos los días debe ser perfeccionada. Amén. Entonces para mí es muy importante y me trae mucho gozo, me trae mucha pasión predicar este evangelio, porque sabemos que al Señor no le servimos con el hombre exterior, sino que le servimos con el hombre interior. Como lo propuso nuestro hermano Pablo, dice que somos tesoros en vaso de barro. Muchos hermanos no han podido descifrar lo que significa eso. El vaso de barro tú sabes que se rompe. El vaso de barro tú sabes que es frágil. El vaso de barro no tiene ninguna consistencia, oído, no tiene ninguna firmeza en sí. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos trabajar desde el hombre interior creado según Dios. En la justicia y la santidad, dice el apóstol Pablo, de la verdad. Y la verdad está en Jesucristo. La verdad no está en un hombre, la verdad está en Jesucristo. Jesucristo se depositó en hombres. ¿Hombres imperfectos? Sí. ¿Hombres que poseen humanidad? Sí. ¿Hombres que fallan? Sí. Para que la gloria y la excelencia solo sea de Jesucristo y nosotros no nos podamos jactar. Dice el Evangelio que el que se gloría, gloríese en el Señor. Claro que tú te puedes gloriar, pero en el Señor. Yo me puedo gloriar en el Señor, porque todo lo que somos, todo lo que hacemos, dice que en Él somos, en Él nos movemos y solo en Él tenemos subsistencia día a día. Amén. Habiendo dicho esto, Jesús, tú sabes que en los días de su carne, después que fue activado su ministerio a los 30 años, dice la Escritura, que ahí el Señor, el Espíritu Santo que estaba en él, que era el mismo Dios hecho hombre, tú lo sabes, en él estaba la deidad, dice, estaba compilada toda la deidad. O sea, el capot, el peso de gloria cayó sobre Jesucristo. Y ahí fue cuando el Señor tuvo el poder de hacer muchos milagros. Dice la palabra que él hizo muchos milagros. Estuve viendo y estuve escudriñando la Escritura y la Biblia en sí registra 37 milagros. 37 milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo, que están establecidos en la Escritura. Pero cabe mencionar lo que dice Juan, capítulo 21, para que tú tengas también evidencia de lo que estamos hablando, ya que estamos edificando a la manera de Dios, estamos haciendo iglesia a la manera de Dios, 100% Escritura, 100% el Espíritu y 100% Jesucristo, el único Señor de nuestras vidas. De pasadita saludamos a todos los hermanos que están conectados vía Zoom. Gracias por ese apoyo, gracias por tus oraciones y gracias porque esta palabra no puede estar presa. La palabra tiene que correr y Cristo tiene que ser glorificado. Amén. Y dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, dice, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, en pocas palabras, ese Dios poderoso, Jesucristo, dice que hizo, registrado acá, bíblicamente, tú lo puedes ver, 37 milagros. Pero cabe mencionar que ahí mismo Juan está señalando, señores, Él hizo más que eso. Amén. Y dice que no caberían en el mundo todas las cosas que Jesús hizo. Amén. ¿Por qué creer a Jesús, iglesia? Porque es el único Dios verdadero. No hay otro Dios como Jesús. Pero Jesús, en los días de su carne, Jesús dice que fue famoso por los milagros. Oído, y aquí vamos a entrar netamente al tema de hoy, que te va a fortalecer
y sé que el Espíritu de verdad que me posee va a darte el entendimiento, va a abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver lo que antes no veías. Dice que Jesús fue famoso por hacer milagros, pero dice que fue odiado, malentendido, Amén. desechado, rechazado, difamado. Así que gózate, porque tú también lo vas a hacer. Amén. Dice, ¿por qué? Por el mensaje. Aquí no hay problema lo de los milagros, amado. Dios está haciendo milagros todos los días. Amén. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, dice la Amén. Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿a quién vamos a creer? Al único que hace milagros. Cuando el doctor no puede, Jesús puede. Amén. Cuando tu matrimonio no va en el rumbo correcto, Dios puede. Amén. Dice que Jesús es el único fundamento el cual nosotros, los edificadores, porque nosotros somos edificadores, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Nosotros no somos simplemente una gente caminante en el mundo. Dice que nosotros somos la edificación que Él quiere hacer de cada uno de nosotros, llevando a Cristo olor fragante donde quiera que vamos. Amén. Entonces, en el día de hoy, el mensaje de hoy se llama Jesucristo, el único fundamento. Para aquellos que toman nota, oro a Dios que estés con la palabra en la mano, que estés con el libro de notas, porque el Espíritu de verdad se va a revelar de una manera maravillosa a tu vida. ¿Lo creemos? Amén. Yo oro a Dios que todo lo que vamos a oír a continuación sea de gran edificación para ti, de fortaleza y de fundamento. Amén. Gloria a Jesús. Cuando Él dice que hizo muchas otras cosas, se refería a que eran incontables. Porque todos los días, imagínate, Jesús caminando. Pónete a pensar esto solamente, iglesia. Jesús caminando 24 horas al día. ¿A qué vino Jesús? A hacer milagros, a sanar, a expulsar demonios. En ese tiempo, acuérdate que estaba la manifestación de esos demonios. Y dice que Él, cuando su presencia, la misma presencia que está en ti, la misma presencia que está en mí, porque poseemos el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que no vengas a decir que tú no eres como Dios, o no vengas a decir, no, si Él lo hizo. Y entonces, ¿para qué se reveló a tu vida? Todavía no hay entendimiento de ese reino que vino a tu vida entonces. Por eso es que hay que seguir trabajando en la edificación. Hay que seguir mostrándole a la iglesia las evidencias que ese Cristo que ministramos estableció en cada uno de nosotros. Por eso es que en este día, domingo de primicia, es importante afirmar, se va el mes de julio, pero el Señor sigue de pie. El Señor sigue contigo. El Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. O sea, eso tiene que traernos afirmación a nuestras vidas. Eso tiene que traernos gozo a nuestras vidas. Eso tiene que traernos esperanza a nuestras vidas. Te puede abandonar quien sea, pero Cristo dice que no te va a abandonar. Amén. ¿Lo creemos? Entonces, el tema de hoy trata a través de la Escritura de que Jesucristo quiere ser el único fundamento de los escogidos, de los renacidos de nuevo. No aquellos que quizás están renegando a creerle a Dios o que creen en otro tipo de dioses, creen en el horóscopo, quizás creen en las estrellas, en los átomos, creen en los dioses de escultura, etcétera, etcétera. Este mensaje va dirigido a los escogidos, a los hijos de Dios que han aprendido que sin Él no somos nada. A esos hijos que han sido humildes y mansos de recibir esta gracia, de recibir esta verdad de Cristo. Por eso es que es importante afirmar a la iglesia en este pensamiento. Jesús fue aplaudido por todos los milagros, pero fue rechazado por el mensaje. Así que oro a Dios que todo lo que vamos a oír puedas afirmar tu corazón creyendo de que Dios quiere seguir haciendo cosas en tu vida. Por eso es que cuando tú te propones en tu corazón atraer el mensaje, ahí es cuando hay problemas. Pero cuando tú evangelizas o haces una campaña evangelista, o vienes y dices, ven por tu milagro, pacta por tu milagro, y Dios está haciendo milagros, sí, la verdad es eterna, Dios sigue haciendo milagros, pero ya no como un juego, como lo están porque Dios se manifiesta en el momento
que tú y yo no sabemos. Porque el Señor conoce su iglesia, conoce a sus hijos. Él sabe, Él es el buen Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos para subsistir. Y dice que el Señor no iba a poner una carga en nosotros que nosotros no podríamos llevar. Por eso es que es importante obedecer a Jesucristo. Todo lo que estás viviendo en tu vida en este momento, todo lo que yo estoy viviendo en mi vida, me va a hacer bien. Repite conmigo, Amén. me va a hacer bien. Amén. ¿Por qué me va a hacer bien? ¿Porque lo dice el pastor? No, porque dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Pero no todos, sino que aquellos que amamos al Señor. Amén. Eso no está implícito solamente para los escogidos. No para el mundano, no para esa gente que no quiere recibir al Señor. Que creen a su manera, no. No hay que creer a su manera, no. Hay que creer a la manera de Cristo. Amén. Por eso es que hacemos iglesia, para que nuestra fe sea ejercitada, para que el conocimiento de Dios venga a resplandecer en nuestros rostros y nuestra boca. O si no, ¿cómo vamos a manifestar a Cristo? Dice que es necesario que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento Amén. de Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Y cuando tú te das cuenta que el mensaje de Jesús no fue muy creído, porque Él venía a confrontar las religiones, Él venía a confrontar la mentira, Él venía a confrontar diferentes cosas y habló por parábolas. Dice que también hay muchas parábolas donde Él trae una enseñanza, porque escudriñaba el corazón del hombre. Y es ahí donde hay problema, iglesia. Es ahí donde nosotros no queremos ser humildes y corregir lo deficiente para que lo cojo no se salga del camino. Dios conoce tu cojera, Dios conoce tu cojera, Dios conoce mi cojera. Pero con eso Dios trabaja, para que sea Dios en nosotros y para que nosotros no nos creamos más que otros. Porque dice la Escritura que en Cristo no hay desaveniencia. Amén. No hay desaveniencia. A todos se nos dio el mismo espíritu. Dice que se nos dio a beber el mismo espíritu. Y lo más importante de todo, iglesia, que también dice que no se nos dio por medida. Así que si tú estás viniendo hoy a Cristo, siéntete bendecido o bendecida. ¿Por qué? Porque dice que los postreros serán los primeros. Amén. En este reino no existe envidia, en este reino no existe competencia, en este reino solamente es un reino de amor, de paz y de gozo. O no lo hemos visto en prédicas pasadas. Romanos 14, 17 dice que el reino no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, estamos hablando del mismo Cristo vertido en nosotros. No estamos hablando del ministerio fulano o del ministerio del hermano, no, estamos hablando de todo lo que el Señor lo llena en Él y para su gloria. Entonces el mensaje es el que tiene choque con la mente. O otros contaminan el mensaje. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros predicamos el Evangelio, amado Ralph. El Evangelio de las inescrutables riquezas de su gloria. ¿Y cuál es ese Evangelio inescrutable de su gloria? De las riquezas inescrutables. ¿Cuáles son las riquezas inescrutables? Todo lo que Cristo ya hizo, todo lo que Cristo ganó para su iglesia, lo presentó triunfante. Pero hay hombres que el mensaje lo corrompen, lo diluyen, lo contaminan, y es ahí el problema. Amén. Por eso es que todos están hablando una cosa, pero si tú te pones a ver y enfocarte en lo que Cristo hizo, esas buenas nuevas van a traer sanidad a los hermanos, van a traer autoridad, Amén. van a traer identidad. La iglesia se va a mover diferente. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está escrito, eso no está escrito ahí por estar. Oseas lo afirmó. Por eso que hay que crecer en el conocimiento para que nadie te engañe. Hay un antes de la cruz y un después de la cruz. ¿Dónde quieres estar tú? Yo siempre se lo pregunto a la iglesia, ya que somos un ministerio apostólico, un ministerio de enseñanza, un ministerio donde hay libertad del Espíritu, donde sus dones se mueven con libertad. Amén. El pastor tiene una asignación, pero tú también tienes otra. Amén. Y dice que la tuya y la mía son iguales.
¿Cuál es la diferencia? Para que Cristo sea en nosotros. Gloria a Dios por esa verdad. Amén. También dice que el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo, para que lo tengan como evidencia, el mensaje central, o sea, de todas las parábolas que hizo, de toda la expulsión de demonios en su tiempo, de todo lo que Él manifestó, sanidades, milagros, sanó leprosos, sanó al ciego, a la suegra de Pedro. Hay esperanza, ¿verdad? Levantó muerte, Él resucitó. O sea, no tengo el tiempo para detallarte, pero aquí lo tengo. Lo investigué. ¿Para qué? Para traerte un alimento fresco, para traerte una palabra de verdad, una palabra que no aburre, una palabra que empodera, una palabra cristalina. Y esa es la palabra del Espíritu. No es un entretenimiento, aquí no vinimos a entretenernos, vinimos a, ¿qué? A edificarnos. Venimos a ¿qué? A poder ser fortalecidos por medio de la palabra. Amén. Libro de Marcos, capítulo 1. Versos 14 y 15. Cuando estés ahí me dices amén. Allá en las naciones también. Marcos 1, 14 y 15. Es importante tener la evidencia bíblica. Dice la Escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El Evangelio del Rey. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. Anota, iglesia. Él no vino predicando religión. Él no vino predicando sectarismo. Él no vino predicando un evangelio diferente. Él vino a manifestar. Ese es el fundamento central de lo que Jesucristo en los días de su carne manifestó. Dice que predicando el evangelio del reino de Dios. Y no queda ahí. Verso 15. Diciendo el tiempo que... Aquí anda hay problemas con los predicadores, iglesia. Hablo con la autoridad de Dios. Hablo con la humildad de Dios para poder traer luz a aquellos que todavía no han entendido esto. Dice, y diciendo, el tiempo que se ha cumplido, léelo, se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en quién. Wow, eso definitivamente muchos predicadores, muchos renacidos que aman a Dios igual que tú y yo, no lo han entendido. Porque ahí mismo era el mismo reino enfrente de ellos. Se ha acercado. ¿Quién se estaba acercando en ese momento? No era Jesucristo. Después que Juan hace la transición permitida por el Señor, cae en prisión, dice. O sea, un antes y un después más. Para que entre algo, tiene que salir algo. Lo mismo que en un gobierno. Para que empiece a presidir otro presidente en cualquier nación, tiene que salir el que estaba, ¿verdad? Y dice que Juan había preparado el camino de nuestro Señor. Él anunció proféticamente que iba a venir otro mayor. Repite conmigo, mayor. Dice que no era digno de desatar, ¿qué? Sus sandalias. Oído, iglesia. Por eso tenemos que empaparnos de este evangelio. Tenemos que empaparlo de la vida que está en Cristo. La vida de Cristo está en la palabra. Yo soy la palabra, dice. Y el verbo se hizo carne. Por eso es que Juan tiene su connotación. Juan tiene su honra. Al igual que Dios te da honra a ti, Marta, amada, Flor. Dios da honra a sus hijos. Pero también dice que cuando ya hubo un tiempo, dice que vino Jesús predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. No un evangelio terrenal, porque no era algo terrenal lo que venía a sus discípulos. Y oro al Espíritu Santo que puedas entender lo que el Espíritu de gracia te está informando en este día. El Señor vino a manifestar su reino en tu corazón. Ya el reino no está por ahí arriba. Dice que el reino entre vosotros está, dice más adelante. Entonces, qué cosa más hermosa saber y entender. No solamente saber, sino entender, Marta, que ya Cristo, como lo estableció, no habitaría en templos hechos por hombres, porque ya tú eres la habitación de Dios.
Y me apasiona cuando dice el tiempo se ha cumplido. O sea, había un tiempo de cumplimiento. Amén. Había un tiempo que Dios iba a traer a Jesucristo y iba a manifestar que el reino de Dios a sus escogidos. Amén. Eso ya aconteció, iglesia. Hay muchos hijos de Dios que todavía no saben lo que es el reino. El reino es el mismo Cristo vertido en tu corazón. Es donde están las riquezas espirituales. No las materiales. Está lo que no se ve, no lo que se ve. Amén. Es por eso que vivimos en un reino Ok. celestial, un reino espiritual que no tiene nada que ver con lo que estamos mirando. Amén. ¿Por qué tú crees que te llaman loco? ¿Por qué tú crees que te llaman fanático? ¿Por qué tú crees que te llaman religioso? ¿Por qué tú crees? Porque el mensaje es el que choca, es el mensaje lo que la gente no quiere recibir. Amén. Tú oras por la gente. Yo estoy seguro que allá donde tú quieras que estés, Dios te va a usar porque Dios repartió dones a sus hijos. Dios te va a usar con sanidad, pero hasta ahí. No me voy a congregar. Tú puedes operar un milagro de cualquier tipo, porque hay mucha variedad de milagros que Dios te va a usar a ti. Pero cuando tú le hablas del mensaje, es ahí el problema. Es ahí donde ellos resisten el mensaje. Amén. Porque el mensaje es muy pesado. El mensaje no es algo que se puede discernir racionalmente. No tiene nada que ver con la mente finita que tú y yo poseemos. Por eso es que los hijos de Dios operamos a través de la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no piensa como piensa la mente terrenal, animal y diabólica. Amén. No lo dijo el profeta. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Lo dijo Salomón. Pero de todos, persevera el de Dios. También dijo Jeremías, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Entonces ahí donde la iglesia debe entender, porque es un tema de entendimiento. Es un tema de entendimiento, no es un tema de sentarte en la iglesia y salir vacío por ahí. Yo no estoy haciendo bien mi trabajo si no te hablo la verdad de Cristo. Yo no estoy haciendo bien mi trabajo si no se levantan ministros poderosos que lleven la palabra, ministras que traigan luz a los niños, hombres de negocios que sepan lo que están haciendo y que están afectando la tierra. Amén. ¿Con qué, iglesia? Con el evangelio Amén. del reino. Nosotros pertenecemos a un reino. Dios no tiene príncipes, Dios tiene reyes, reinas, Amén. reyes y sacerdotes. Pero eso se tiene que ver por la fe. Y tiene que ser el mismo Espíritu Santo revelándose. Porque el pastor puede hablarte de todas estas cosas celestiales, pero si en tu mente no baja el corazón, no va a suceder nada. Vamos a estar como muchos hermanos en Egipto. Los mismos ayer, los mismos hoy, los mismos por siempre. Amén. Pero también va en contra del mensaje, porque el mensaje dice que tú y yo iríamos de gloria en gloria. Yo no acepto, partiendo por mi hogar, que es mi primera iglesia, partiendo por mi esposa, mis hijos, yo no voy a aceptar vivir un año igual al que viene, porque no estoy haciendo nada, no hay coherencia. Tenemos que ir de gloria en gloria y eso no tiene nada que ver con lo material, iglesia. Eso es añadidura. Eso tiene que ver con el crecimiento Amén. espiritual. Amén. Alabado sea el Señor. Un crecimiento que da el Señor. Porque muchos se instruyen para golpear a la iglesia. Muchos se instruyen para juzgar a la iglesia. Pero hay quienes que se instruyen para traer verdad a la iglesia. Amén. Porque no nos podemos olvidar que algún día nosotros también éramos niños, como lo estableció el apóstol Pablo. Cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Y qué más? Y actuaba como niño. O sea, es ahí donde el ser en Cristo tiene que cambiar. Por eso es que es importante atender a ese mensaje del reino. Fue el mensaje central de Jesucristo en ese tiempo. Mira lo que dice Lucas 6, 46 al 49. Mira lo que dice Lucas, amén. Allá en las naciones.
¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Palabras textuales de Jesús, ¿ok? Todo aquel que viene a mí y oye, ¿qué? Mis palabras, el mensaje, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento. Repite conmigo, fundamento. Sobre la roca. Sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu toda aquella casa, pero no la pudo mover. Repite conmigo, mover. Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Repite conmigo, tierra. Tierra. Sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Su palabra está bendecida. Su palabra está nutrida del alimento sólido que los hijos necesitan oír. Y aquí Jesús está trayendo una alegoría de una casa, digamos, física, para establecer una verdad más profunda. Porque nosotros somos la casa de Dios, oído iglesia en las naciones. Nosotros somos morada de Cristo. Pero aquí el Señor está estableciendo la obediencia. Amén. ¿Obediencia a qué? Al mensaje. Amén, a la palabra. No al mensaje del pastor, porque el pastor es un mensajero. Yo no soy el mensaje es Cristo vertido en esta unción, vestido en este vaso de barro. Amén. Es Cristo, a Cristo hay que obedecer. Yo simplemente soy un emisario de Dios, solamente soy un ministro de justicia de Dios, soy un rey y un sacerdote en este reino que te estoy dando las coordenadas para poder fundamentar esta casa. Amén. Ahí está la verdad profunda, es esta casa. Dice que es la obediencia al Señor, Obediencia a Cristo. comparada en una edificación de una casa, con fundamentos sólidos y arraigados en Él. ¿Por qué hablamos de esto, iglesia? Porque muchos hermanos, cualquier cosita nos mueve. Muchas cositas que suceden en sus vidas ya dejan de mirar al Eterno, ya dejan de mirar a Cristo. Excusas, 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 excusas y más excusas y más excusas. Pero quieren que Dios le resuelva. Quieren que Dios sea el Dios de su casa, de su hogar. Dame, dame, dame. No hay problema, Dios da. Amén. Dios da, no hay problema en pedir. Él mismo dijo, pedid y se os dará. Amén. Tocad y se abrirá. Buscad y hallaréis. Eso está escrito y está implícito en la Escritura. Pero el tema aquí es la manera de edificar tu casa. Amén. Esa casa que Él compró, oído, Él compró esta casa. Esta casa ya no le pertenece al pastor David. Esta casa dice que ya es morada de Dios. Amén. Dice que Él, su templo, su tabernáculo, ya no es algo movible como en el antiguo pacto. Ya su tabernáculo somos nosotros. Y aunque somos movibles porque Dios nos lleva a diferentes lugares, pasar diferentes experiencias, pero solamente para manifestar a Cristo. Y ahí donde cambia el pensamiento. Amén. ¿Amén? Dice que hay dos tipos de edificaciones aquí. Dos tipos de edificar. Edificar en la roca y edificar en la tierra. ¿Qué es la tierra? Gente. Tú no te puedes desanimar porque gente no te escucha. No te puedes desanimar porque gente no quiere vivir de la misma manera tuya. Tú sabes que eres un bendecido, Amén. tú sabes que eres una bendecida, tú no necesitas buscar aceptación de nadie. Amén. Cuando Cristo se revela en la vida de un hombre, de una mujer, genuinamente, su vida ya transiciona, ya no vuelve a ser el mismo. A mí no me digas que amas a Cristo si no te quieres comprometer con Él. Y esa es la vida cómoda que aquellos que edificaban en la tierra. Jesús está mostrando una verdad muy hermosa en este texto. Amén. Y ahí nosotros no podemos ir en contra porque la palabra de Dios es infalible, es irrefutable, es algo que el Señor estableció y por eso que ves dos tipos de fruto, que perece y que permanece. Lo leímos, dice que viene a ruina. Le pasa exactamente lo mismo, vienen problemas, tribulaciones, malentendidos, difamaciones, porque el problema es el mensaje. Amén. Si tú predicas un mensaje cómodo,
Claro que se van a llenar las congregaciones, porque nadie se va a comprometer. No hay compromiso. Esas congregaciones que están llenas de gente, y gloria a Dios porque lleguen, pero el predicador no está dotado con la palabra de justicia, porque ellos están cómodos. No quiero decir todos los ministerios, sino que los que tú y yo conocemos, para ser sincero, porque la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura, pero es necesario entender, repite conmigo, entender, que unos se edifican en tierra y otros se edifican en roca. Dice que a una casa, di yo, puede venir lo que sea a tu casa, Marta, puede venir lo que sea a tu casa, amado Camacho, pero si está fundada en Cristo, dice la palabra, dice el mismo Jesucristo, que permanecerá firme. ¿O tú crees que nosotros estamos exentos a problemas? ¿Tú crees que nosotros estamos exentos a tribulaciones? Al contrario, somos los más perseguidos, porque poseemos la verdad de Cristo en nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo me ministraba, iglesia, que nosotros no tenemos que ser ese tipo de gente cómoda, porque cualquier cosita es como una careta. Sí, pastor, estamos bien, estamos en victoria, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene esa situación que tú sabes y yo sé que no te gusta o que no es grata, es ahí donde es probado dónde está tu fundamento. Amén. Por eso es que yo los animo, yo los exhorto a mantenerse firme. En toda guerra mueren soldados y queda gente herida. En toda guerra. Pero hay quienes que perseveran. Repite conmigo, perseveran. Y ese eres tú. Mi oración es que seas tú. Yo no estoy aquí puesto por Dios para agradar a los hombres, ni tú tampoco. Tú tienes que agradar a Cristo. Y cuando agradas a Cristo, el mensaje está siendo contundente. Pero cuando agradas a los hombres, tú vas a estar bien con todos. Y el evangelio que tú vas a manifestar es un evangelio de comodidad. Pero el reino se ha acercado a tu vida. El reino de Dios, cuando llega a un lugar, cuando llega a un hogar, cuando llega a un negocio, cuando llega a cualquier lugar donde llegue, algo tiene que suceder. Amén. O sea, ya tú tienes que proponerte esta semana que cuando tú llegues a tu trabajo, llegó un rey, Amén. llegó una reina, llegó un hombre leal a Cristo, llegó un hombre de fidelidad a Cristo, que todo lo que habla lo hace, dice que lo hace. Amén. Lo leímos. Dice que el que oye mis palabras y las hace. ¿Por qué lo ponemos difícil, iglesia? Porque ahí es donde entra nuestra humanidad, queriendo hacer lo que nosotros queremos. ¿Y quién te dijo a ti que si tú te entregaste a Cristo, tú haces lo que tú quieres? ¿Quién me dijo a mí que yo puedo hacer lo que yo quiera en este pacto, en este reino tan poderoso y inconmovible? Es ahí donde choca el pensamiento. Amén. Con aquellos que quieren obedecer a la verdad o resistir al mismo Cristo. Por eso es que hay muchos que detienen la verdad con injusticia, como lo dice Romanos capítulo 1. Detienen la verdad con injusticia. O sea, ellos piensan que están haciendo bien, pero no están haciendo bien para con Dios. Porque la gente los va a aplaudir, claro que sí. Pero no hay ningún tipo de compromiso. Y lo que quiere el Señor es que nosotros tengamos un compromiso con Él. Un compromiso genuino. Dice el 1, dice, no pudo mover porque estaba fundada en la roca. Dice que el otro fundamento cayó porque fue grande la ruina de su casa. Y eso habla de nuestras vidas. Y nuestras vidas tienen que ser edificadas en Él. Si no están siendo edificadas en Él, están siendo edificadas en el mundo. Imitar al mundo, todo lo que ellos hacen, comportamientos. Sí, el domingo voy a la iglesia, pero no me comprometo, pero sí me puedo comprometer con el amiguito a hacer cualquier actividad, pero con Cristo nada. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que recibir el mensaje como dijo Jesús, no como dice el pastor, como dice Jesús. Oír y hacer. Amén. Si Dios te mandó a hacer algo, hazlo. No esperes que mañana lo haré, algún día lo haré. El día de mañana no está asegurado, iglesia. A ese vecino que tú sabes que necesita sanidad, ve a orar por él. A ese hombre en tu trabajo, invítalo al ministerio. A esa mujer que quizás está siendo golpeada, abusada, tráela al ministerio para que reciba sanidad, para que reciba instrucciones, para que se vea como la mujer de Dios que es. Porque la corriente del mundo está trayendo a todos los hijos, lo está arrasando. Por eso es que es importante estar anclado en la palabra, como lo dice Colosenses 3:3.
la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, iglesia. Yo no vine a mentirte. Yo no estoy aquí porque no tengo nada que hacer. Tengo muchas responsabilidades al igual que tú. Amén. Pero también entiendo que lo más importante en mi vida es manifestar el evangelio del reino. Si yo he recibido esta bendición tan hermosa, ¿cómo tú no vas a querer a otros que la reciban? Amén. Se sabe quién está en la verdad. Se sabe quién está en la verdad. Y aún tú conoces gente que le ha pasado de todo, pero siguen firmes. A esos hombres, a esas mujeres hay que apegárseles. A esos hombres hay que aprender de ellos. Mujeres que han pasado situaciones que ni tú ni yo hemos pasado. A esa gente tenemos que nutrirnos de ellos. Porque son gente de oración. Amén. Son gente de testimonio y son gente de proceso. Por eso que aquí el que esté firme, como dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. La única forma de permanecer, iglesia, es estar fundamentado en Cristo. Y esa roca inconmovible, aleluya, esa roca inconmovible no te va a avergonzar. Vamos a ir avanzando y casi cerrando. Mira lo que dice Santiago 1, 22 al 25. Y mira qué interesante que el apóstol Santiago toma las palabras de Jesús, lo que hemos leído anteriormente, para afirmar este pensamiento. Santiago 1, 22 al 25. Espero por ustedes. Amén. Y ahora es cuando tiene coherencia el mensaje. Mensaje, no masaje. Masaje, ¿a qué no le gustan los masajes? Pero el Señor quiere traernos el mensaje, porque Cristo es el mensaje. Toda palabra, toda prédica que no esté Cristo presente es simplemente una enseñanza que te va a desviar. Va a ser vana palabrería, Ralph. Va a ser algo que no te va a nutrir. Va a ser una palabra hueca, como dice el apóstol. Pero cuando está Cristo presente, aleluya, cuando está Cristo presente, es ahí donde Dios trabaja. Como lo oraba nuestra hermana antes de comenzar el servicio. Que Dios se manifieste en mi vida. Amén. Quiero orar más, Señor. Quiero tener más intimidad con la palabra, Señor. Yo sé que tú me estás demandando. No es el pastor, no es el ministro, no es la hermana. Tú me estás demandando tiempo, Señor. He estado afanado en tantas cosas, Padre mío, que no he buscado tu rostro. Hay días que no oro y eso es preocupante porque este mundo no tiene misericordia. Amén. Este mundo no tiene piedad. Este mundo te quiere enredar porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Oído. No significa que tú no puedas conversar con gente que anda en el mundo como tú y yo andábamos. No. Significa que nosotros ya no somos de este mundo. Amén. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿cuál es la coherencia? ¿Cuál es la diferencia que nosotros estamos manifestando? Nos estamos comportando como ellos, andamos como ellos. También dijo el profeta que se conviertan ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Por eso es que el mensaje tiene poder cuando tú le das la coherencia, cuando tú le das la honra de vida. Este mensaje no viene a destruir vidas. Este mensaje viene a edificar familias unidas, cimentadas, unidas en amor, unidas en sabiduría. Hijos criados y fortalecidos en el amor de Cristo. Hijos con el temor reverente. Hijos que no son mal portados. Por eso que la responsabilidad está en nosotros, iglesia. Amén. No le podemos echar la culpa al profesor, a la profesora. Ellos no están para eso. La educación parte en nuestro hogar. Seguimos con Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Ahí está el reto, iglesia. Ay, pastor, pero es que yo me equivoco. ¿Y tú crees que yo no? Todos nos equivocamos. Pero no me quedo ahí. Amén. Trabajo según la potencia de Dios en mí, según la gracia que se me ha sido dado. Yo trabajo en Él. Y no yo, sino la gracia de Dios en mí. No tengas justificación para decir, no, que yo ya no soy perfecto. Eres perfecto en espíritu, por eso tienes que manifestarlo en este cuerpo mortal. De lo que está lleno el corazón, Abra la boca. gloria a Jesús, habla tu boca. Dice, pero ser hacedores de la palabra. Mensaje, repite conmigo, mensaje. Mensaje. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo dijo Jesús. Santiago toma las palabras de su maestro, de su Padre eterno. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra,
pero no hacedor de ella. Este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Oído, ahí hay revelación. Porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. O sea, no le importa. Más, repite conmigo yo, más el que mira atentamente la perfecta ley, ponele roca. ¿Cuál es la perfecta ley? No es Cristo. Amén. Él es la perfecta ley, porque Él cumplió la ley. Los profetas, Él cumplió para que en ti y en mí se manifieste su justicia, se manifieste su amor, se manifieste su sabiduría. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, oído, libertad, repite conmigo, libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado. Por eso que en este ministerio se te dice que tú eres un bendecido, tú eres un bienaventurado. La palabra bendecido significa bienaventurado. Y pastor, ¿qué es un bienaventurado? Un bienaventurado es, en lo que hace significa bendecido, aprobado por Dios, que posee favor y gracia de Dios. Nosotros complicamos esto, iglesia. Dice que nosotros tenemos que oír y hacer. Lo mismo que cuando a tus hijos o a mis hijos le envías a hacer una tarea. Sácame la basura, amado David. Y él rezonga. No está obedeciendo. ¿Va a tener favor y gracia con su padre? Aunque lo amo y lo amaré siempre. Pero qué lindo es cuando obedece. Saque la basura. Ok, papá. Y la saca. Eso es lo que el Señor está tratando con su iglesia. Que el mensaje de Dios no sea diluido, que no sea resistido, sino que sea obedecido. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Por qué tú empiezas a agradar a hombres más que a Dios? Debes cuestionarte. Yo me he cuestionado muchas veces. Por eso es que tengo la autoridad para darte esta palabra. Yo me he cuestionado muchas veces porque a veces uno quiere agradar más al hombre que a Dios. Y ahí estamos mal. Cuando obedeces, oyes y obedeces, ahí dice que viene tu bienaventuranza. Yo no sé lo que tú necesitas en tu vida. Quizás estás patinando en un área, quizás estás patinando en otra, pero hay esperanza porque la palabra de Dios ha sido predicada en el día de hoy, ha sido establecida en el día de hoy, porque son las palabras tomadas de Jesús, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro amado, que quiere lo mejor para nosotros. Porque eso es lo que nos conecta. Por eso que el Salmo 1, acuérdate del Salmo 1, si quieres lo buscas, Salmo 1, cuando dice, bienaventurado, ¿qué dice? El varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Dice que será, ahí está en pantalla, será, oído, será. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía no lo son, porque no están obedeciendo a la palabra. Hay personas que todavía no lo son, porque todavía están oyendo y no haciendo nada. Hay personas que todavía no lo son, porque les place resistir la palabra, les place resistir el mensaje. Esto no tiene nada que ver con el pastor ni el predicador de turno. Esto tiene que ver con Cristo y únicamente de Cristo. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Palabra. Que da su fruto en su tiempo, aleluya. No anda desesperado, no está pensando si ocurrirá o no ocurrirá. Él sabe en su corazón que va a ocurrir, porque dice que da su fruto en su tiempo, no en el mío, no en el tuyo, dice en su tiempo. Y lo más poderoso que puedo ver de este salmo, y dice que su hoja no cae, sus hijos, su descendencia no cae. Gloria a Jesús. Y todo lo que hace prosperará. Por eso que tú debes determinar que tú eres un bendecido. Tú eres una bendecida de Dios. Y lo único que debemos hacer es obedecer. Oíste la palabra y la obedeces y haces algo. No te quedes con esa palabra en tu mente, porque ahí no va a hacer nada. Tiene que bajar al corazón. Y cuando bajas al corazón ya no tienes pérdida, como lo vimos allá en los dos tipos de edificación. Ahí no hay pérdida, ahí no hay ruina. No puede, porque sería Cristo mintiendo a la iglesia. Y Cristo no está mintiendo a la iglesia. Cristo quiere revelarse a su iglesia para manifestar esa bienaventuranza. Alabado sea el Señor.
Alabado sea Cristo. Porque Él es nuestra bendición. En Él está toda la verdad. En Él está el poder. En Él está la bendición. En Él está la sabiduría. Y toda la gloria es para Él. Amén. Porque dice que todo lo que hace prosperará. Si hay algo que tú no estás prosperando en tu vida, cuestiónate con toda humildad. Amén. Cuestiónate con toda humildad. Aquí no hay jactancia. Algo estoy haciendo mal. Eso yo no lo sé. Eso es una tarea que el Señor nos da diariamente. Si hay algo que no está funcionando, cuestiónate. O también puedes decir, Señor, es en tu tiempo. Qué lindo, ¿verdad? Presentarse delante de Dios así. Es en tu tiempo, no en el mío. Y eso trae reposo, iglesia, porque Dios no miente. Dice que el que oye y hace. Amén. Facilito, iglesia. ¿Por qué lo complicamos? Vamos a terminar con 2 versos más que les tengo de parte del Señor. Isaías 28:16. Para que se digan las naciones que ya estaba escrito. Repite conmigo, escrito está. Tú tienes que utilizar las palabras de tu Abba. Tienes que utilizar las palabras de Jesús. ¿Jesús qué le dijo? Escrito está. ¿Pablo qué dijo? Escrito está. Si no está escrito, iglesia, no lo obedezcas. Si no está escrito, tú no te muevas. ¿Qué dice la profecía? Por tanto, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Piedra qué? Repite conmigo, probada. Probada. Angular. Repite. Preciosa. De cimiento estable. El que ¿qué? El que creyere. Por eso que es de fe, iglesia. El que creyere no se apresure. ¿Por qué dice, iglesia, no se apresure? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. El profeta Isaías no está divorciando el pensamiento de nuestro Señor. Al contrario, está profetizando, primero que todo, que la piedra que iba a poner, dice que le iba a poner en Sión. ¿Quién es Sión? La Jerusalén que va a descender desde el cielo, su iglesia. Ese es Sión. Muchos no entienden eso y no lo saben. Ahí está. Dice, por fundamento. ¿Qué es un fundamento, Ralph? Algo donde tú vas a edificar. Y eso es Cristo. ¿Piedra qué? Probada. ¿Fue probado nuestro Señor o no? Amén. Ah, ¿y tú no quieres ser probado? Vamos a ser Hola, iglesia. ¿Tú no quieres ser probado? Ese es el problema de cuando tú no quieres recibir el mensaje de Cristo. Recibes el milagro, recibes la sanidad, recibes solamente lo que quieres recibir, pero aquí viene el fundamento, que es Cristo. Dice que es una piedra, piedra probada. Oído, todos los hijos de Dios van a ser probados, van a ser probados en su fe. No pienses que tú te vas a escapar de poder ser probado, porque así tal como es Él, dice que nosotros somos en la tierra. Oído. Angular. La vez pasada hay un mensaje muy poderoso que es piedra angular, que también lo tenemos. Una piedra angular es la base de una edificación. Amén. Se usaba antiguamente en las construcciones y es la que iba al medio. Sin esa piedra, sin ese fundamento, la edificación caía. Por eso es que habla de que es una piedra angular. Dice que es preciosa. ¿O no es precioso nuestro Señor con nosotros? Amén. ¿Es precioso Cristo o no es precioso? Amén. Dice que cuando a Él lo azotaban, cuando a Él lo maltrataban en la cruz del Calvario, dice Isaías que le desfiguraron su rostro, iglesia, porque era hermoso. El rubio de Galilea. ¿No lo dice la Escritura? Amén. Preciosa, de cimiento estable. O sea, no es que un día está y otro día no está. Ese es el fundamento que Cristo vino a poner a su iglesia. Por eso cualquier cosa que venga a tu mente, cualquier situación que venga externa, no debe de moverte, no debe de desesperarte, no debe de afanarte, no debe de intimidarte. Si por el contrario, si Cristo está en ti, dice la palabra que no te va a mover. Alabado sea el Señor. Y lo más precioso que dijo Isaías: el que creyere. Esto no es para toda iglesia. No es para todos. Pablo dijo, no es de todo la fe. No es de todo la fe. Amén. Por eso es que si no tú hablas del mensaje de Cristo y no te creen,
no pasa nada. Encárgate de reproducirlo. Si lo oíste, reprodúcelo. Dice que el que creyere no se apresure. ¿Por qué no se apresure, Marta? Porque Cristo está en tu corazón. Porque Cristo está en mi corazón. Amado en las naciones. Es porque Cristo sabe edificar su iglesia. ¿Por qué no tenemos que apresurarnos? Porque cuando nos apresuramos, fallamos. Amén. Es ahí donde sufrimos pérdida, donde pasamos sueño, donde nos estresamos. Y la iglesia no está para estresarse. La iglesia tiene un fundamento, la iglesia tiene una verdad. Pero lo que sucede es que queremos recibir el milagro, pero no queremos recibir el mensaje. Y el mensaje te va a provocar a cambiar. Amén. El mensaje, cuando yo estudio la palabra, me desafía, me alerta, me corrige, me calla la boca. Porque ¿será que la sabiduría de un hombre podrá más que la de Dios? No. Es ahí donde no hay coherencia en el mensaje. Señor, como le decían los antiguos profetas, heme aquí. Dice Isaías capítulo 6, que Isaías era un hombre muy sucio de boca, muy sucio de boca. Dice que el Señor envió un querubín y le puso un carbón encendido en su boca. Y dice la profecía que Isaías nunca fue el mismo. Yo tengo una pequeña controversia en mi mente cuando la gente dice que ama a Cristo y siguen siendo los mismos. No se comprometen. Entonces, ¿qué Cristo está sirviendo? Y ahí la tarea del apóstol, ahí la tarea del profeta, del evangelista, del maestro y del pastor, de poder perfeccionar a la iglesia, como lo dice Efesios 4:11, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para que sean millonarios. Amén. No para que sean conocidos. No, el que tiene que ser conocido se llama Cristo. Y esa es nuestra esperanza en nuestro ministerio, Gracia y Apostolado a las Naciones. Porque estamos tratando con mentes, estamos tratando con naciones, estamos tratando con culturas. Pero eso de nada sirve, porque dice que Cristo es el fundamento y la piedra angular. No se apresure. Deja que Cristo haga su obra en ti. No te apresures, porque cuando tú y yo nos apresuramos es cuando fallamos. Quiero dejarlos con este último verso que está en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11, para que tengas un domingo bendecido, para que tengas un domingo en el cual tú digas, wow, el Señor habló a mi vida. No simplemente fui a perder el tiempo, sino que fui a escuchar a mi Señor a través de la boca del siervo. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos están acostumbrándose a los teléfonos. Sí, el teléfono da un buen servicio, pero es la palabra, y la palabra escrita. Amén. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada o que me va a dar. La fe habla presente, iglesia. Por eso es que para mí es muy importante de que tú aprendas conforme a la verdad que está en Cristo. La fe nunca te va a hablar pasado, la fe te va a hablar presente. Dice el apóstol Pablo, conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie, repite conmigo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso Jesucristo, el único fundamento, es el mensaje de hoy. Pero me gozo en el Señor de afirmar esta palabra de gracia y de verdad a tu vida, a tu ministerio, a tu hogar, a tus hijos, a tu negocio, a todo lo que estás emprendiendo. Porque esto es lo que te va a hacer diferente. No mejor, diferente. Nosotros somos diferentes y podemos edificar en el fundamento. Pero la tarea de nosotros como ministerio, mirar cómo sobreedificamos. Porque ahí está el asunto. Dice que cada uno mire cómo sobreedifica. Yo no voy a dar cuenta por el pastor que está en la esquina o por el pastor que está allá en México. Yo no voy a dar cuenta por esos hermanos. Ellos darán cuenta por lo que recibieron o por lo que entendieron de Cristo. Pero nosotros en Gracia y Apostolado a las Naciones estamos edificando conforme al fundamento que está en Cristo y solo en Cristo. Y yo daré cuentas ante los ojos del Señor, porque la palabra me enseña, cada uno mire cómo sobreedifica. Y este es el mensaje que el Señor tenía para su iglesia en este día. Y oro al Señor de que todo lo que has oído en este momento traiga algún tipo de manifestación a tu vida, porque la palabra es buena.